demos paso, ya que hablaste de los activistas, para que discutamos sobre cómo esas bodegas han, en la última semana, pues pongamos de ejemplo lo que pasó contigo, Mis Melindres, o con Mis Melindres, pues. Es que todo empezó por lo del ICETEX, de hecho. O sea, Hablemos, porque fue un matoneo, y déjenme, yo me tomo la palabra acá porque mire, yo en la red social X soy nadie, y muchas personas se solidarizaron con Hanna, y los quiero agradecer como director de la emboscadura, precisamente porque pues en la red social X no vale de nada que yo diga nos solidarizamos con Hanna, ¿me entiende? Pero nosotros nos solidarizamos con ella constantemente, con su pensamiento, escuchándola, dialogando con ella, preguntándole cosas y tomándola sobre todo con seriedad intelectual, con honestidad intelectual, que eso es lo que tenemos en nuestra casa de letras. Acá recibimos a cualquiera. De hecho, tenemos un letrero que dice, bienvenido cualquiera. Acá aceptamos a cualquiera, hasta Hanna, mentiras. Acá todos somos bienvenidos y queremos abrazarla y decirle que estamos con ella y que, hombre, cualquier persona que reciba un matoneo, sobre todo si es institucional, pues merece nuestra solidaridad, porque el poder no se puede usar para eso. O sea, yo alguna vez recibí matoneo de la bodega de Quintero, pero era un candidato. Bien, era un candidato, uno acepta eso, pero que desde el poder matoneen a un ciudadano y, bueno, además una compañera de letras, pues nosotros tenemos que decir, con eso no vamos. Y bueno, esperamos que ustedes tampoco, nuestros queridos oyentes. Vamos a escuchar entonces a Hanna y hablemos con ella sobre esto. Es que todo comenzó, esa fue buena, amé ese collage. Yo creo que ese collage generó unas cuantas ampollas, entonces ya venían un poquito enojados institucionalmente, porque me estaba burlando de Margarita Rosa de Francisco, porque... Pero explica el collage para nuestros públicos de Sri Lanka, por favor. Bueno, rapidísimamente, Margarita Rosa de Francisco es un darling de Colombia, una estrella de la televisión, una gran artista que en los últimos 3, 4 años se ha vuelto una activista política y pues ha abrazado pues la ideología petrista y publicó un tweet que yo sé que a Hanna le causó bastante irritación, donde ella hacía una pregunta de esas abiertas, tipo encuesta. ¿Qué era lo que preguntaba? Preguntaba Ahí dice, como que qué es lo que pues cómo les ha ido en los últimos años de este gobierno. O sea, díganme, si de verdad algo malo ha pasado en este gobierno, cuénteme qué es lo malo, cómo les ha afectado a este gobierno, ¿no? Como midiendo el aceite, ¿verdad? Pidiendo, ¿cierto? Y eso tú te causó esta reacción Sí, por dos razones, porque bueno, la lectura de la mayoría de la gente es como que le jugó en contra, porque todas las respuestas fueron negativas, o sea, todas en términos generales. Y en parte, listo, eso nos da una lectura de cómo está el ambiente político de percepción del gobierno, pero adicionalmente esto es solo una táctica muy sucia de recoger información para unas eventuales elecciones, que son las que vienen, y para poder recoger a partir de eso la información sobre la cual se van a basar las narrativas. Entonces, yo identifico los dolores de la gente y creo unas narrativas falsas y unas promesas falsas para posicionar al siguiente o a los siguientes candidatos regionales. Ella ya está apoyando, de hecho, para la presidencia a la señora Corcho, ¿no? A la ex ministra de Salud. Sí, y también es una pregunta un poco sarcástica, puede que no haya sido la intención, porque se los juro, me parece que la intención es más identificar esas debilidades para poder construir narrativas, una forma muy fácil de hacerlo, pero sí se puede entender como una pregunta muy sarcástica en el contexto coyuntural que estamos viviendo. Es como no seas atrevida, no seas conchuda, no seas cínica en el uso peyorativo de la palabra cínico, porque los cínicos eran unos grandes filósofos, hay que aclarar. Hanna, si me permiten, yo no le doy esa suspicacia pues a Margarita Rosa de Francisco. Yo creo que Margarita Rosa de Francisco es uno de esos buenistas que de verdad se tomó que no es necesariamente un lobo con piel de oveja, sino que es una incauta a la que toda esta filosofía posmoderna la ha como abrumado, y ella de verdad de las personas de esas personas ultra compasivas, que de verdad, ¿no?
ay, el dolor de los desprotegidos, de los desamparados. No, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que O ella sea, tenga esa malicia que tú le atribuyes. no, Fue no, no, buscar no, un yo no estoy de escudo acuerdo limpio. contigo y lo digo es por lo que siempre digo y se lo voy a decir a los oyentes. Nunca, nunca subestimen de esa forma al adversario, porque las alianzas políticas que tiene Margarita Rosa de Francisco con personajes nefastos como Isabel Zuleta, que son de entrada personas Así es. malintencionadas, desagradables, que Margarita Rosa conoce que son desagradables, falsas, traicioneras, rastreras. Eso no es inocencia, eso no es ser incauto. Ahí ya yo no le creo como que, ay, soy una buenista incauta. No, no, no. Margarita se metió de lleno en la política y sabe qué está haciendo. Y funciona Bueno, en torno a las estrategias políticas. Y las estrategias políticas son tan conspirativas como lo quieras llevar a ser. Sí, son bajas, son rastreras. La política funciona así, porque son los juegos de poder. Y en los juegos de poder, pues obviamente hay mucho tipo de tácticas y mucho tipo de estrategias, entre ellas posar de bueno, ingenuo, incauto, porque entre más así es. tiempo puedas vender esa imagen, más terreno tienes. Yo juego mucho a eso, yo misma juego a que me subestimen, porque el que subestima, el que es subestimado tiene ventaja sobre el conocimiento del otro. Margarita está triste, la mar, su aliento tiene aroma sutil a Petro. Margarita, lamento. A Margarita la llevo en el corazón por artista, por la niña Mencha, por la caponera, por aroma de café, Café con aroma de mujer. por la madre, esa novela tan rara que hicieron de esa obra de teatro tan chimba de la madre. Bueno, Margarita es una de las grandes actrices en la historia de Colombia y eso no va a cambiar en mi corazón porque yo sé distinguir el artista de su obra, ¿no? Ya como actor político, Margarita merece mi desprecio porque ella usa ese don y ese faro que tiene, ese foro que tiene, que se lo han dado las musas, para vendérselo al postor más ruin, canalla y cochino que pudo encontrar. Y ahora está hablando de esa señora Corcho como antes hablaba de Petro, o sea, puso a Corcho al nivel de su Mesías, lo cual demuestra lo vendida que es, lamberica. Su hermana tiene un puesto administrativo en los Estados Unidos. Martín ha perdido cualquier luz que tuvo alguna vez en este aspecto, o sea, en ser crítico de veras frente al sistema. Es un gran narrador de fútbol, es admirable lo que ha hecho Martín como artista, lo admiro, pero a nivel político son unos lambericas, y lo debo decir, aunque los admire como artistas y sean referencias en muchas cosas. Sí, de acuerdo con Silvia. Y bueno, entonces continuando con las consecuencias pues, de este post que tú hiciste, se te vino una turba encima, ¿no? Sí, pues ahí un poco empezó todo, estaban como inquietos, ya ahí ya estaban inquietos, pero todo se agrandó cuando pasó el tema del ICETEX y esto me da risa, el origen de despertar estas iras me da mucha risa porque hay una cuenta, un tipo que se llama Mauro Bueno, es como selector o DJ o bueno, no sé, pone vinilos en cosas y Ahorita hablamos de los selectors, por favor. Yo no me dejes y olvidar. es como el novio, esposo, pareja de una vieja que es artista, de un nicho específico de X que se volvió muy popular en algún momento. O sea, en algún momento de la red social Twitter hubo un nicho de personas y yo hago un mea culpa, acá aprovecho para hacer ese mea culpa, un nicho de personas que eran como los bully del salón, que su capital social de la red, de esa red, lo consiguieron burlándose de otras personas y yo de manera injustificada y de una manera muy, muy desagradable. Y yo debo decir que yo no participé de esas burlas, pero sí los ayudé a como empoderarse. O sea, sí daba like,
pues lo seguía, me parecían personas interesantes, entretenidas. Entonces, digamos que yo también ayudé a que se empoderara ese tipo de gente y yo pues no fui reflexiva en ese momento y lo reconozco. O sea, ahora digo como que, uy, qué mal hacer eso. O sea, qué mal hacer eso porque eso es lo que empodera a ese tipo de personas. El caso es que el tipo puso que él era preferible, lo que les contaba ahorita, acabar el ICETEX porque eran créditos para endeudar pobres, para endeudar idiotas, pobres idiotas además. Algo que Y dijo que Petro además, también, Petro lo salió a decir en sí, estos días también, y que que además la educación definitivamente no generaba movilidad social y que él lo decía con conocimiento de causa porque tenía 3 títulos. O sea, un aristócrata obrero pequeño burgués con 3 títulos que dice que los pobres no deberían pensar siquiera en conseguir un crédito si quieren estudiar porque eso no va a hacer nada y no los va a sacar de pobres. Está muy despectivamente, burlándose además de las personas que tienen deudas con el ICETEX. Se burló en varias ocasiones porque es gente idiota que tiene deudas con el ICETEX, como eso es ser estúpido. Tener deudas con el ICETEX es ser estúpido. A mí eso me parece especialmente despreciable porque la clase media, que está en la capacidad de adquirir créditos y que puede que por mérito no alcance a conseguir una beca, porque además son pocas las becas y no es posible desde el Estado sostener tal cantidad de becas y demás, eh, me parece un poco despreciable decirles a las personas en qué pueden o no basar sus intereses, qué créditos pueden o no adquirir y un poco constreñir esas libertades del individuo, porque si uno quiere buscar un crédito para su educación, pues obviamente, y tiene las posibilidades, obviamente está en la libertad de hacerlo y eso no lo hace idiota. Eso no lo hace idiota, lo hace una persona que está tratando de buscar cumplir sus expectativas sociales. El tipo además tiene como la hoz y el martillo en su bio, en su nickname, no sé si en el perfil, pero él dice que todos somos idiotas porque él no es petrista, nunca apoyaba a Petro, nunca apoyará a Petro y que él es comunista. Él sí es comunista, él es un verdadero comunista de Twitter, además, desde su celular de alta gama, con sus 3 títulos, él es un verdadero comunista y no apoya a Petro. Pero cosa curiosa es que este señor que dice que no apoya a Petro, en el momento en que Petro sale a destruir el ICETEX, sale en defensa de esa medida. Es como, yo no apoyo a Petro, pero voy a defender todas sus políticas de gobierno. Es como, sí, pues lo apoyas, o sea, es evidente que lo estás apoyando. Yo hice un post, lo cité, yo lo cité a él y dije, fue un post, a mí me parece inofensivo, pero a él aparentemente no le pareció tan inofensivo, lo cual está bien, no lo juzgo, que decía, no sé, explíquenme en qué momento convertimos a este tipo de personajes en referentes intelectuales. O sea, en qué momento fue que pasó esto. Ya, no decía nada más. Acto seguido, hay una nueva red social que es Blue Sky, a donde se fueron todos los progres del mundo a raíz de el triunfo de Trump, se fueron a esa red social que es del mismo tipo que creó Twitter originalmente. Él creó esa red y su equipo creó esa red. Y acabo de hacer un paréntesis muy interesante porque me parece chistoso. Es decir, ya sabemos lo que hicieron los creadores originales de Twitter con esa red. Ya sabemos que consiguieron la información personal de las personas y la usaron en favor de determinados grupos políticos. Ya sabemos, y es un hecho, que esos grupos políticos les pedían movilizar narrativas, les pedían intervención en la toma de decisión y ellos copiaban a eso. Entonces se van a la red Blue Sky, por donde está esta misma gente que ya les hizo eso, porque Elon usa los datos de la gente. A mí Elon no me cae bien, pero por lo menos es transparente. Él dice sí, pues sí, porque esta red es para eso. Los uso y acá nadie los está obligando a estar. O sea, ustedes se pueden ir. Se fueron a la otra red donde está el buenista, que los engaña, que también usa sus datos personales, pero no les dice, o sea, como se van a esa otra red. Entonces esa otra red se convirtió como en una pecera progresista. Yo entré a esa red a ver qué onda, a ver cómo eran las dinámicas. No he puesto un solo post en esa red, ni uno, pero sí me mostraron que esta persona, a raíz de mi post, en vez de reaccionar en X, fue a esa red a difamarme y a reaccionar en mi contra. Y acto seguido se le unieron varias personas que también están en X, que hacen parte de ese nicho de personas. Y pues como me lo mostraron, yo lo vi, estuve en la red, le di like a todas las publicaciones que ellos decían hablando mal de mí, desde mi cuenta de esa red, con mi nombre, para que supieran que era yo la que los estaba viendo.
le tomé pantallazo y la compartí en X y les dije como que no sorprende, son el mismo convito, el mismo parchecito, el mismo nicho de esta red, que ahora se va a esa red a difamar a la gente. Eso se derivó en que esta persona y esas personas se enloquecieron un poco, empezaron a decir que yo era una psicópata, que ellos estaban tranquilos en Blue Sky, que yo fui a atormentarlos. Y yo como, marica, yo no les he escrito nada, les di un like en el post en donde ustedes me difamaban y se burlaban de mí y hablaban de mi salud mental. Entonces vienen a X a posar de víctimas por esta circunstancia. Y a raíz de eso, de que todo eso pasó, empezaron una serie de conversaciones donde incluso este tipo decía que yo era una gran bodega certificada de ASEMI, que es el gremio de las EPS, que era visitadora médica, que me llevaban a pasear a los congresos de la salud con los demás visitadores médicos. Bueno, mejor dicho, yo soy una mente maquiavélica de las grandes compañías del norte global y de las EPS, y lo único que quiero hacer es lavarle el cerebro a la gente. Acto seguido se metieron con mi poesía, también se metieron con mi papá, la muerte de mi papá, y luego llega un perfil muy sospechoso que es un tal doctor Sadi, que yo ya sé quién es un médico, de verdad es un médico de la FUCS. Y el tipo empieza a decirme cosas como que, ojo a esto, mi papá era un ladrón del sistema de salud porque buscó un trasplante con un hígado que él mismo se dañó y que eso era muy costoso, que él mismo se dañó su hígado por alcohólico y que era un ladrón del sistema porque buscó un trasplante dentro del sistema de salud, entonces era un ladrón. Sugirió que mi papá se había robado las elecciones de Titiribí cuando fue alcalde. También me intentó doxearme diciendo que yo había nacido en Titiribí, que había trabajado con el ministerio, que yo asesoraba al ministerio en corrupción, al Ministerio de Salud. Entró además, y esta es la parte más grave, que fue la que más me causó como, uy, bueno, ya vamos a otro nivel, porque esta persona con mi cédula, mi número de cédula, entró al RETUS, que es el sistema de información público donde uno consulta los registros profesionales, la tarjeta profesional de los profesionales en la salud, y vio que yo estaba inscrita en el RETUS y sacó una teoría de la conspiración donde yo tenía 2 inscripciones en el RETUS y por eso yo estaba haciendo un fraude. La verdad, pues, es que en el RETUS están las 2 porque yo me gradué hace muchísimos años y en 2015 había que actualizar el RETUS. Eso es lo que pasó. Es que, y yo creo que eso es ahí en una cápsula has ilustrado pues el fango, la confusión moral, ¿verdad? Que en parte es la dinámica propia de las redes sociales de X, ¿cierto? El medio es el mensaje, ¿verdad? Y en parte es también la ideología buenista, donde, por ejemplo, esta cosa que estás describiendo, que es lo más terrible de toda esta vaina, pues todo es horrible, ¿no? Que te insulten en lo personal y bueno. Básicamente me dijo que me iba a morir de hepatitis porque tomaba. El insulto personal está bien, somos grandecitos y lo podemos soportar. El problema y lo que es inmoral y debería ser ilegal es el doxing, ¿ok? Ahora, sí, como el tipo compartió mi cédula, la compartió en público. Esa es la gran infracción aquí. Yo sé que no todos han escuchado la palabra doxing, pero lo han visto seguramente y es precisamente lo que tú describiste que hace este miserable, este pendejo, poniendo tus datos personales. O sea, ya es deplorable que utilice la figura y la imagen de tu padre para saherirte de forma emocional. Eso ya es bajo y es vil, es ruin. Pero lo ilegal y lo que es, o sea, que no se puede permitir es el doxing. No podemos llegar a esa culturilla de que entonces... Pero ya llegamos, Gustavo, ya llegamos. Ya llegamos, es cierto. Y es un tema que yo decía, y lo decía esta mañana precisamente, y es cómo jugamos con eso, porque hay que entender las dinámicas de pensamiento de estas personas. Bueno, contando además que se fueron a Blue Sky porque la gente tóxica estaba en X y no se dan cuenta que ellos son la gente tóxica. Ellos son la gente tóxica. Entonces, el punto es que ellos tienen una herramienta que es la que están usando ahora porque se quedaron sin narrativa, sin discurso. Entonces, ahora lo que usan es el doxeo, que es esto, revelar los datos personales de la persona, la dirección, el teléfono, todo. ¿Cierto? Sí. Para que los bullies, psicópatas que no tienen más vida que tu jodido celular, vayan a amedrentar a esa persona amedrentarte y amenazar. Y a destruirla psicológica y emocionalmente. Entonces, y acá viene mi recomendación, y eso es una debilidad.
yo soy muy de la visión demócrata o no sé, visión de Churchill de cada crisis es una oportunidad. Cada crisis es una oportunidad. Para mí, ¿esa qué oportunidad es? Si la única herramienta que tienen es el doxeo, entonces, compañeros, sean auténticos y sean transparentes, porque en la medida en que uno es lo que es en esa red social, el doxeo sirve para 3 tiras de bondad, porque es Hanna, como, listo, doxéame, es que yo no me estoy escondiendo de nadie, Entonces doxéame. ayúdanos para a cerrar esta sección, a cerrar este momento y entrar a las escaramuzas que trae Gustavo Carvajal. Danos unas recomendaciones, porque tú hiciste un hilo genial y eso nos puede servir para hacer un microvideo de forma educativa, ¿no? Para cualquier Sí, persona, cómo cuidarse de estos matoneos, qué hay que hacer también ante el doxing. Esto nos ayudaría a todos, sea de izquierdas o de derechas, a los que están sí. gritándose en los comentarios, si son de unos o de otros, muchachos. Esto nos sirve a todos. Gracias, Hanna. Mi recomendación inicial es no